8:43, estamos con el PhD Andrés Chiriboga. El doctor Chiriboga es docente e investigador económico del Instituto de Estudios Políticos de París. Además es uno de los directores del Observatorio de la Dolarización y vamos a analizar lo que no es una nueva deuda, estos 2.000 millones que van a ingresar en las próximas horas. Es parte de una deuda que ya fue comprometida hace algún tiempo y en los términos de ese acuerdo estaba pues que luego de que se apruebe la ley anticorrupción entraban 2.000 millones de dólares más y además hay algo relacionado al Banco Central que ya lo comentaremos, ¿no? A ver, doctor Chiriboga, esos 2.000 millones de dólares que van a llegar, ¿en qué alivian la crítica situación fiscal? Primero que nada, un saludo, gracias por el espacio, a usted, a Omar, a Esperancita, a todo su equipo, a las personas que nos ven y nos escuchan, felices fiestas y sobre todo, cuídense, la situación sanitaria es complicada todavía y cuiden a su entorno. Y finalmente, Jimmy, qué pena con usted, pero hoy gana Liga, así que espero que nuestra discusión va a ser cordial en esos términos. Sí, está bien, yo respeto su sueño, está bien. No, va a ver que no es sueño, ¿eh? Y de gana van a venir a Quito ahí a simplemente veremos. Bueno, vamos al grano. Vamos al grano. Ya hasta me despisté de cuál era la pregunta. Los 2.000 millones que están comprometidos. ¿En qué alivian la crisis fiscal, no? A ver, primero que nada, una cosa importante que usted dijo, este es el segundo desembolso, ¿no? De un programa que está pactado por 6.500 millones. Entonces, cumpliendo unas ciertas condiciones que esencialmente tenían que ver con unos indicadores fiscales, donde el gobierno ecuatoriano ha sido más papista que el Papa, y con el cumplimiento de la promulgación de la norma anticorrupción y al menos la discusión de la norma de extinción de dominio que han discutido. Son normas que a mí me parecen loables, son buenas, pero las han discutido con una presión que me preocupa cómo van a salir. En todo caso, entran 2.000 millones más. Como usted decía, no es nueva deuda, estaba pactada, pero en los indicadores de deuda, digamos en el monto total de la deuda pública y de la deuda externa, son 2.000 millones de dólares más que se cuentan. Vamos a ver en qué los usan. El Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo con el Ecuador, dice que sería bueno que los utilicen sobre todo para paliar la crisis sanitaria. De todas maneras hay que ver, vamos a ver, yo creo que es importante exigirle al Ministerio de Economía y Finanzas, del gobierno, que digan en qué van a usar. Si van a pagar a proveedores atrasados, si van a pagar sueldos y salarios, que eso sería deseable porque eso inyecta dinero a la economía y la dinamiza un poquito en esta situación complicada. Pero los antecedentes de cómo usa el dinero de deuda del gobierno no son para nada buenos, ¿no? Así que creo que hay que hacer una vigilancia y el rol de la ciudadanía, de la academia es importante. Ahora bien, Ecuador en este momento, de acuerdo a la visión del observatorio, ¿está sobreendeudado? A ver, hay un monto de deuda bien importante. Estamos hablando del último dato que dio el Ministerio de Finanzas de la deuda pública, eran como 60.000 millones de dólares, eso a noviembre. Entonces a eso hay que sumarle los 2.000 y si es que hay otros ingresos de multilaterales, etcétera. La deuda con China me parece que no se ha concretado. Y estamos hablando solo de deuda externa. En noviembre decían 42.000 millones de dólares más los 2.000 millones que van a entrar, estamos en 44.000 millones de dólares. Entonces un monto de deuda bien elevado, estamos alrededor, debe ser del 65% más o menos del Producto Interno Bruto, entonces súper elevado. Tengan ustedes en cuenta que se había planteado un techo de 40% que está por demás superado, ¿no? El propio FMI dice que evidentemente eso se va a superar y poco a poco tiene que irse bajando. Los montos de deuda brutales, en principio la deuda no es mala, lo importante es cómo se utiliza esa deuda y que no sea con exageración, ¿no es cierto? Claro. Y poco a poco que vaya bajando en la medida de lo posible. Yo personalmente no estoy opuesto a que ni las empresas ni los estados trabajen con deuda. El tema es cómo se utiliza la deuda y que sea una deuda que sea pagable. A eso iba justamente, porque hay países que tienen el 200% del Producto Interno Bruto comprometido en deuda, pero lo pueden pagar. La pregunta es, ¿Ecuador está en condiciones de pagar? Va a ser complicado, yo creo, en el mediano plazo. Como le digo, es un tema que sí es preocupante. Y otro tema que es preocupante, que es importante decirlo, es que si bien la deuda per se no es mala, trabajar con deuda per se no es mala, un tema que le hemos advertido incluso directamente al FMI desde nuestro espacio, es que si entra esa plata, supongamos que esa plata
va a sueldos y salarios del sector público, o les pagan a los proveedores adeudados. El problema es que si mientras tanto hay un montón de plata que sale o que está depositada afuera, entonces esa deuda no sirve de nada. Si no podemos pagar y si encima la plata que se inyecta termina fuera del país, es un combo bastante catastrófico en el corto y en el mediano plazo, y nos preocupa mucho. Doctor Chiriboga, una de las condiciones que puso el Fondo Monetario Internacional y de la que poco se ha hablado es dicen siempre recomendaciones, ¿no? Pero esas recomendaciones vienen ahí con una mochila. Que el Banco Central vuelva a tener autonomía. No sé si es exactamente autonomía, independencia, qué sé yo. Puntualmente, ¿qué es lo que quiere el Fondo Monetario con el Banco Central del Ecuador? A ver, Jimmy y Omar, las personas que nos escuchan, esto es un punto bien importante. El compromiso no estaba atado a los 2.000 millones de dólares que van a desembolsar en los próximos días, en las próximas horas, veremos. Pero lo grave, lo más preocupante es lo que se viene. Yo creo que eso es importante decirlo a la ciudadanía. Hay un siguiente desembolso que está para abril, que es de 400 millones de dólares, y a ese hay dos compromisos, y el más importante es el que usted acaba de mencionar, que es justamente queremos ese mal llamado Banco Central Independiente. ¿Y eso qué significa en términos reales? Porque hay que aclarar una cosa, el Fondo Monetario Internacional, tanto en el acuerdo como en el pronunciamiento público que hicieron hace 2 días diciendo que el gobierno ecuatoriano ha hecho las cosas bien y que no sé qué, vuelven a insistir en la urgencia de las reformas al Código Monetario y Financiero del Ecuador, donde básicamente está el tema del Banco Central, ¿cierto? Le insisten, dicen, queremos que eso aprueben rápido. De nuevo, este peligro de aprobar las reformas con rapidez, que lo venimos advirtiendo. Y ellos ratifican lo que habían dicho en noviembre de 2019. Acuérdense de esa ley económica que le apodamos la Ley Trole 4, que tuvo un rechazo emblemático, diría yo, en la Asamblea Nacional y en las calles. También la gente estaba movilizada en las calles. Entonces, el Fondo Monetario Internacional lo que dice son tercos. Dice, queremos insistir en las reformas. No tenemos más que decir. No vamos a retocar, eso queremos. ¿Qué implica? Yo diría básicamente 2 cosas, porque es una barbaridad de reformas que quieren retomar. La una es que al directorio del Banco Central, y también por otro lado al directorio de la Junta Monetaria, le quieren cambiar su composición y le quieren volver lo que ellos llaman independiente del Ejecutivo. Eso viola la Constitución, primeramente, Jimmy, Omar. Violan el 303 de la Constitución, que dice el Banco Central es parte del Poder Ejecutivo, y eso lo retoman ellos en el articulado. Dicen, sí, el Banco Central, nuevo, autónomo, independiente, es parte del Ejecutivo, pero el Ejecutivo no le puede dar órdenes. ¿Cómo es eso? Claro. Es una violación de la Constitución. O sea, luego los asambleístas, si es que votan por eso, van a tener que rendir cuentas. Bueno, ¿y conformada por quiénes? ¿Integrado por quiénes? La propuesta que tenían, que parece que es en la que van a insistir, es un directorio del Banco Central que estaría compuesto por 5 miembros, ¿cierto? Ellos hablaban de 2 miembros a tiempo completo y 3 miembros a tiempo parcial. Pero lo que llama mucho la atención y preocupa es que, primero, incluso pueden tener mayorías de 3 miembros, y los miembros de tiempo parcial están evidentemente dirigidos a que sean miembros que están en el sector privado. Luego dicen sí, que no hayan estado en la banca hace un año, pero evidentemente pueden ser ex banqueros que están retirados, que formarían parte de esto y que fácilmente podrían hacer mayoría. O sea, como dicen, poner el ratón a cuidar el queso, más o menos. Exactamente, es la preocupación. Además, Andrés, es una privatización. Están proponiendo privatizar el Banco Central. En otras palabras. Están proponiendo privatizar el Banco Central y retomar básicamente el esquema de funcionamiento del directorio del Banco Central de los años 90. Y ustedes y las personas que nos escuchan ya sabrán en qué terminó eso y las regulaciones para quién se estaban haciendo. Están proponiendo básicamente retomar eso, y la segunda cosa, están proponiendo un sistema de balances. Esto es un poquito más complicado, donde efectivamente se blinda los recursos del sector privado, del sector financiero privado, y no se le permite hacer lo que nosotros llamamos al banco una gestión de la liquidez. Nosotros no estamos proponiendo de ninguna manera que se agarren la plata de los bancos, eso no está bien. Tiene que ser transparente, tiene que ser con cuidado, pero efectivamente tienen que permitirle al Banco Central que intervenga, que inyecte recursos en la economía, más aún en el tipo de crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Y lo que están proponiendo los jóvenes y las jóvenes del FMI es que ese brazo fuerte que puede tener la economía ecuatoriana lo corten. Y lo chistoso, y con eso cierro, y irónico, es que, por otro lado, ustedes si le escuchan a Cristalina Georgieva, a las altas autoridades del FMI, ellos dicen que no, que la austeridad no es buena, que hay que inyectarle recursos a la economía, que el Estado tiene que intervenir, que tiene que regular la economía. Dicen eso en foros internacionales, y en cambio en el Ecuador
siguen haciendo todo lo contrario. No puede ser posible. O sea, ya recae en el absurdo y lo hemos dicho de frente al FMI, compañeros. Doctor, mire, pero comunicacionalmente y hasta políticamente suena bien, pues. Banco Central Independiente, porque, por ejemplo, ahora hay, hasta donde tengo entendido, en el Banco Central también están los dineros de los municipios, de las prefecturas, y las prefecturas y municipios decir, ¿por qué el Ejecutivo tiene que manejar lo que es dineros correspondientes para nosotros? Incluso, si mal no recuerdo, una de las preguntas de la propuesta de consulta popular de Jaime Nebot tiene que ver con el tema del Banco Central, para que no se toque o para que ya no sirva para fondear al Ejecutivo. ¿Estarás de acuerdo, Andrés, que eso comunicacionalmente y políticamente vende, pues, presentarte un Banco Central independiente? Claro, eso es, digamos, esa es una parte medio perversa de estos términos que se utilizan, porque dice, bueno, independiente no suena mal, ¿no es cierto? Si a la Junta ahora le vamos a llamar una Junta de Estabilidad, bueno, la estabilidad no es mala, no vivimos un tiempo bastante inestable, pero es importante que las personas, y los asambleístas en este caso, que eventualmente van a tener en sus manos estas decisiones, vean efectivamente qué significa esto de la independencia, porque realmente no es que están proponiendo que se vuelva una cosa donde van a estar los mejores economistas y los académicos que probemos hasta el último centímetro que son independientes. No, lo que están proponiendo es devolverle al sector privado, ¿no es cierto? No hay garantías de que eso no suceda. Incluso en la propuesta de norma de noviembre de 2019, que es la que quieren retomar, había unas barbaridades como, por ejemplo, si luego se les metía juicios por sus malas gestiones, tenía que ser la institución del Banco Central, el gobierno, que les pague los abogados y demás, pues barbaridades, así que son una tomadura de pelo para el pueblo ecuatoriano. Pero el mensaje que quiero dejar es una mal llamada independencia, es decir, vamos a pasar, digamos, del Ejecutivo al sector privado, al sector financiero, para que ellos hagan. Porque ahora, además, porque la propuesta de norma seguramente va a decir, la Constitución ahorita dice, el Ejecutivo hace la política económica, monetaria, crediticia, cambiaria, y es el Banco Central quien la ejecuta. Ahora lo que dice es, el directorio de privados formula la política monetaria, entonces el ministro de Economía ya es... Claro, o sea, es un retroceso. No tiene nada que pensar. Sería un retroceso. Sería un retroceso de 30, sería un retroceso de 30 años. Claro. Ahora lo que es deseable, Jimmy, Omar, es efectivamente, ¿no es cierto? Hay que cumplir con la Constitución, ¿no es cierto? El Ejecutivo tiene que determinar la política, el Banco Central tiene que ejecutarla bien, transparentemente, rindiendo cuentas. Por supuesto que sí. O sea, por ejemplo, podemos ahí entrar a discutir que efectivamente los recursos de la reserva estaban invertidos demasiado en el Ministerio de Finanzas. De acuerdo. Ustedes hablaban de los GATS, por ejemplo. Yo una cosa que diría es, no cortemos de ese brazo esa posibilidad de hacer inversiones, pero por ejemplo, si los GATS necesitan financiamiento, se les puede inyectar liquidez, se les puede inyectar recursos a través del Banco Central, al mismo sector privado, al sector cooperativo. Si el sector cooperativo, incluso claro, en la década de la Revolución Ciudadana, más bien no se le inyectó recursos de ahí, porque no les damos a ellos y hacemos lo que en finanzas se llama claro, una gestión adecuada de portafolio, donde no nos gastamos la plata y rendimos cuentas a la ciudadanía. Claro. Más bien, digamos, de ahí estamos pasándole el control del Banco Central a la ciudadanía y no a un pequeño grupo de privados, que es lo que está proponiendo el gobierno actual, con una absurda e incoherente propuesta del Fondo Monetario Internacional. Ya, doctor, la última pregunta. Yo he venido más o menos ensayando, ¿no?, una teoría de que todo lo que podamos hacer por fortalecer la economía está bien, pero no hay nada más importante que las vacunas. Que lo que va a reactivar la economía realmente es que lo más pronto posible estén las vacunas en el Ecuador. ¿Deberían destinarse parte de esos $2.000 millones también a duplicar el esfuerzo por traer vacunas al país? ¿O usted cree que el hecho de que la gente se vacune y podamos volver más rápido a la normalidad no va a ser un factor que pese? Jimmy, ni siquiera solo hablando de esos recursos, ¿no? Los recursos que tiene el fisco, los que puede recaudar de impuestos, a pesar de que han debilitado la capacidad de recaudación de impuestos, deberían ser mayoritariamente destinados a eso, ¿no?, a paliar la crisis sanitaria y a paliar la crisis económica, ¿no?, para que la gente también tenga recursos para salir un poquito a flote. Entonces, yo creo que lo que usted recomienda está bien. No tiene que circunscribirse solo a los recursos que acaban de inyectar el FMI. De hecho, el FMI al mismo gobierno le dice que haga eso. Claro. Pero no nos olvidemos, como les digo, que esa no es una platita cualquiera. Es una plata que viene con unas condiciones que luego, a inicios del próximo año, finalmente son ataduras para que
para poder inyectar más dinero, para hacer buena política económica, y es justamente lo que están queriendo hacer. Claro. Entonces están jugando también con el periodo electoral y saben que si es que pasan este tipo de reformas, luego no importa quién sea el que gane, Yacu, Arauz, quien sea, hay 16 nombres de ahí, terminan atándoles las manos en materia de la política económica que pueden hacer, y eso ya hay experiencias en el mundo. Por ejemplo, los griegos, cuando quisieron salir de la crisis de hace algunos años, tenían ideas maravillosas, ¿no es cierto? Yanis Varoufakis, por ejemplo, llegaron ahí, pero no pueden utilizar el Banco Central, tienen esa restricción, se les cayó todas las buenas ideas que tenían, todos los grandes planteamientos de política económica, y no les quedó más que plegar a la austeridad del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Troika que se llama en Europa. Que no nos pase eso en Ecuador, y el llamado es a la ciudadanía a estar enterada, y sobre todo a los asambleístas, que es muy probable que de aquí a algunas semanas tengan en sus manos una reforma que no solo va a ser violatoria a la Constitución, pero que va a impedir que el país, que el gobierno, cualquiera que este sea, tenga herramientas justamente para paliar la grave crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Así que un llamado a la ciudadanía a enterarse, y a los asambleístas, diría yo. En sus manos va a estar una cosa bien, bien importante en los próximos semanas o meses. Gracias a Andrés Chiriboga, PhD Andrés Chiriboga, del Observatorio de la Dolarización, docente investigador económico del Instituto de Estudios Políticos de París. Buen día, Andrés. Igualmente, Jimmy, Omar, y a todo su equipo, a las personas que nos escuchan. Un fuerte abrazo y felices fiestas. Cuídense mucho, cuiden a los demás.